Para ello vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un texto en el Evangelio según San Lucas, un texto muy conocido, en el cual vamos a leer el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 7, un texto muy conocido, el cual ya nos narra el pasaje en sí mismo, ya nos narra pues su contexto, ¿vale? Así dice la palabra del Señor en esta preciosa porción de las Escrituras. Nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Abre también, por favor, un poquito más adelante, en el capítulo 9 de este mismo Evangelio, dos versículos que dicen lo siguiente. Ya el Señor Jesucristo es adulto, está en pleno en su ministerio, y en los versículos 57 y 58 del capítulo 9 nos dice también lo siguiente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. De estos dos textos leídos, me gustaría que nos quedásemos para el sermón de esta mañana con dos tremendas afirmaciones del Señor Jesucristo, que hablan del Señor Jesucristo, que han sido narradas y dichas en estos pasajes. La primera es que fue puesto en un pesebre el Señor y envuelto en pañales. Y la segunda afirmación nos dice el evangelista Lucas que el Señor Jesucristo no tenía lugar donde recostar su cabeza. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos para la predicación de esta mañana, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por poder abrir las Escrituras y de nuevo tener el gran privilegio de poder ver lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Amado Padre y Señor nuestro, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu santo nombre con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y ahora, Señor, deseamos, Padre Santo, que tu nombre sea exaltado, predicado el Evangelio también, y también sea edificada tu iglesia. Muchas gracias por poder tener este tiempo y, amado Padre, de buen seguro, tú suples para nuestras necesidades, y entre ellas la más importante, que es la necesidad espiritual. Y cuando, Señor, es presentada la palabra de Dios delante de los corazones, tú obras, Señor, en medio de ellos conforme a tu voluntad. Amado Padre, con todo nuestro corazón pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues a lo largo de, como mencionaba, de este sermón, pues me gustaría que tuviéramos en mente lo que hemos mencionado, ¿no? Pero también tener en mente que el Dios eterno, a lo largo de este sermón, el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, el que habita la eternidad,
el que es el sublime, el que está sentado en su trono, el que es santo, santo, santo. El Señor de señores, que no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Es tremendo, ¿no? Pero es que cuando vino al mundo fue puesto en un pesebre envuelto en pañales. Envuelto en pañales. Como sabéis, pues estamos ya a las puertas de Navidad, ¿verdad? Y bueno, a mí, os digo la verdad, a mí me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad y me encanta recordar, no tanto en la parnafernalia que se monta en el mundo, pero recordar el establo de Belén. Recordar a aquel niño en el cual su madre, María, juntamente con su padre, pues cogieron y lo pusieron en un pesebre envuelto en pañales, en aquel Belén, bueno, en aquel Belén no, en aquel establo de Belén, en aquel establo de Belén. Y no cabe la menor duda, y entre una y muchas de las circunstancias que afloran y envuelven la tremenda historia del nacimiento del Señor Jesucristo, ese Señor en el cual fue profetizado, del cual fue anunciado y esperado, y que de nuevo colapsa totalmente todo nuestro entendimiento, es ver que Dios decidió primeramente a buscarnos, que Dios decidió a venir a buscarnos, como hemos escuchado esta mañana, a seres llenos de huesos muertos y secos, sin ningún tipo de vida, muertos en nuestros delitos y pecados, y venir a buscar, a traer lo que se había perdido, y de la manera que lo hizo. A mí se me colapsa el entendimiento cómo lo hizo el Señor. No podía haber venido en un grande carro anunciado de huestes celestiales a lo largo de todo el mundo como el Cordero de Dios. No, vino humilde, sencillo, y fue puesto en un establo, envuelto en pañales. De hecho, el nacimiento del Señor Jesucristo es una historia sublime, majestuosa, solemne, no cabe la menor duda, pero a la vez es una historia humilde, llena de contrastes, Y el título de esta predicación, en base a lo que estamos considerando, lo que vamos a analizar un poquito y ver, y a la luz de los textos de las Escrituras que hemos leído, el título lo he denominado de la siguiente manera: la grandeza de Dios manifestada en el establo, en un establo. Con ello vamos a ir viendo y teniendo un apasionante viaje en el cual vamos a ver la grandeza, su grandeza y su magnificencia, para luego verlo en su humillación y pobreza, para luego como conclusión considerar y ver por qué lo hizo y para qué lo hizo. Traer el Evangelio del Señor, el Evangelio del perdón. Así que primeramente la grandeza y magnificencia de Dios. Sin perder de vista que fue puesto en un pesebre envuelto en pañales, allí, en la lejanía del tiempo, en Belén de Judea, aquella gloriosa y tremenda noche en la cual el Verbo vino para hacerse carne, para comenzar a traer la redención de tu alma y de la mía, de tu alma y de la mía. La grandeza y magnificencia del niño del establo de Belén, aquel niño, aquel bebé, era el Dios eterno. Madre mía, el Dios eterno. De hecho, Isaías nos lo manifiesta en un texto muy conocido y que muchas veces menciono, ¿no? Porque un niño nos es nacido, muchas veces predicado durante estas festividades, estas fechas de Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero. Notad, Dios fuerte, príncipe de paz. Luego continúa: lo trazado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero Dios fuerte, Padre eterno, ese bebé que estaba en medio de la paja,
envuelto en pañales. María, de hecho, la naturaleza y el nombre de ese niño, el ángel Gabriel se lo manifestó a María, esa mujer en la cual escogió el Señor, en la cual le dijo Gabriel: María, no temas, porque lo que vas a engendrar, o lo que vas a dar a luz, no dice el texto, dice que en tu vientre darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. A Zacarías le dio testimonio él mismo con su alabanza, ¿no? Cuando nació Juan, el que más tarde iba a venir a ser Juan el Bautista. Dijo Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel. Y notemos que dice que ha visitado y ha redimido a su pueblo. ¿Quién? El Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que ha venido? El que tenía que venir aún no había nacido, pero el que iba a venir en 6 meses. El que iba a nacer y el que iba a ser puesto en un establo en Belén. El Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. José, pobre hombre, pero qué testimonio de fe. Turbado y contristado quizás, un poco viendo las circunstancias que le iban viniendo, las noticias quizás, de que, oye, tu desposada está encinta. Era el periodo del año en el cual el esposo marchaba para preparar el lugar, para luego tomar a su desposada, para venir a ser un matrimonio consumado en Israel. Ya no se podía disolver esa unión, a no ser por causa de fornicación. Y la pena por la fornicación era la muerte, en este caso de María. Y José, pensando un poco, conocéis la historia, dijo: me iré en secreto para no infamarla. José, se cree que también Gabriel, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, a María tu mujer. No temas, porque lo que hay engendrado en ella del Espíritu Santo es el Dios eterno. Dios eterno. También las huestes celestiales lo exclamaron, también primero anunciándolo y luego dando gloria al Señor, anunciándolo a esos pastores de Belén que estaban vigilando su rebaño en las vigilias de la noche, en el cual pues dijo: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido del Señor. Y automáticamente, ¿a dónde apuntaron? Al trono en el cual estaba el rey Herodes, al trono religioso que estaba en el templo de Jerusalén, ¿no? Esto os servirá de señal: hallaréis a un niño, no, al niño, al verbo de Dios, al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Entonces, repentinamente podemos ver cómo los lienzos del cielo se abren y se abren las ventanas del cielo y multitud de huestes celestiales adoraban al Señor diciendo, el conocido Excelsi Gloria. No, Deo Excelsi, bueno, es igual, en latín, conocido el gloria a Dios en las alturas y en la paz, y hacia la paz, buena voluntad para con los hombres. El Dios eterno, el Dios de Israel. Ese bebé que estaba en el establo de Belén, hermanos, era el Dios eterno. Y realmente, pues a uno, yo estaba pensando un poquito en esta realidad, y es que a uno se le nubla el entendimiento, no puedes llevar a comprender, ¿verdad? Se nos nubla el entendimiento y pensando un poquito en los lugares inescrutables de la eternidad, ¿no? La eternidad, que es el Dios sentado y reinando en la eternidad pasada, donde no existía nadie más que Dios. Ese bebé, en la persona del Hijo, ya estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. El mismo bebé que estaba acostado en el pesebre, sentado y reinando en los tiempos pasados, en los cuales, pues a lo largo de toda la historia, es el Señor del tiempo. Y en el tiempo de la eternidad pasada, futura, si se puede decir, tiempo por los siglos de los siglos, sin fin. Ese era el niño de Belén, el que habita y llena la eternidad, como nos dice Isaías. De hecho, ¿os acordáis del salmista que dice, Salmo número 1, 90, número 1, nos
Nos dice, antes que los montes se formasen, tú eres Dios. De hecho, el evangelista Juan, que nos dice nada más comenzar su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Hasta aquí perfecto, bueno, pero es que mete aún más profundamente el dedo, si se puede decir, en la llaga para los que atacan la divinidad de Cristo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El niño de Belén era Dios. Y vino a buscarnos, y aquel verbo se hizo carne, la palabra, y habitó entre nosotros. Y continúa, todos conocemos el pasaje. El apóstol Pablo en Gálatas ya nos dijo el cumplimiento del tiempo de la venida. En el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Señor vino a buscar a lo que se había perdido. Vayamos ahora al principio de los albores de la creación, del principio de los tiempos. Y vemos aquí que aquel niño de Belén, que yacía entre paja, era también el creador. Era el creador de los cielos y de la tierra. El creador de los cielos y de la tierra, ese niño era el Dios creador de los vastos confines del universo y hasta lo más inalcanzable del mundo microscópico. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1? Nada más abrir las escrituras, el Señor pone los puntos sobre las íes. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto y final. Soy yo el que ha hecho todo lo que está creado con el poder de mi palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y luego fue creando, separó las tinieblas de la luz y vino a ser el primer día, un día, y a lo largo de los días fue creando todo lo demás, y al final, en el sexto día, cogió polvo de la tierra, formó al hombre y le sopló aliento de vida en sus narices, y vino a ser un ser viviente, y del hombre formó Dios también a la mujer. Nos dice en Génesis, nos dice en el versículo 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, los cuales fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el Señor Jesucristo con todo ello? El hermano Antonio nos está llevando a lo largo del libro de la epístola de Colosenses y ya pasó por este pasaje. Todos sabéis cuál es, ¿verdad? Colosenses 1, 15, 16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Aquel niño que estaba en el establo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, no todas las otras cosas. No, todas las cosas. Nos dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y continúa el pasaje, no os lo he apuntado y si no quiero equivocarme, dice, y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Nos dice el texto. Todo es creado por Él. De hecho, Hebreos también, en el capítulo 1 lo menciona, creo que es en el 2 o en el 3, y Él fue el creador de todo el universo. O sea, Cristo era y es el creador. Vayamos ahora al monte Sinaí con Israel. Y vemos que ese niño de Belén pues era el mismo Dios. Sí, el Dios Padre, por supuesto. Pero es que hay tres personas con una sola esencia, la divinidad. Y ese mismo Dios era el Dios dador de la ley. La grandeza de Dios en la promulgación y en la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y con qué solemnidad se acercaba Moisés al monte, ¿verdad? Con cuánta reverencia y temor se acercaba a la presencia de Dios. Y cómo temblaba la tierra, cómo temblaba el monte Sinaí. ¿Cómo temblaba? Nos dice en Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego y en humo, y el humo como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todos conocéis que luego en el capítulo 20 empieza a darle lo que se llama el decálogo, los 10 mandamientos. Yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos de mí. Pues era el mismo Dios que estuvo en aquel establo de Belén, como un pequeño y frágil bebé, el que hacía estremecer las montañas del Sinaí, con su presencia y con su palabra. El mismo Dios eterno, el Dios creador, el Dios dador de la ley, y ahora el Dios que gobierna las naciones, gobierna los tiempos, gobierna toda la historia. No apartemos la vista de ese establo, con todas estas tremendas realidades de lo que es Dios y lo que hace. El Dios que gobierna sobre las naciones lo vemos desde el principio y desde los juicios de Babel, formándose desde ahí todas las naciones que hay. El Dios que conforme a su voluntad quita y pone reyes. Y contemplamos, ¿verdad? O sea, contemplamos la realidad de los imperios, ¿no? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Todo su esplendor ha quedado en el tiempo de la historia. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y nación tras nación, sean naciones, pueblos, imperios, los habidos y por haber, el Señor es el Señor de las naciones y el Señor de los imperios, hasta que al final venga y ponga sus pies en el monte de los olivos y comience su reinado milenial, ya como rey. De hecho, retumban los profetas de la antigüedad, ¿no? Isaías, en el capítulo 40, son como la gota de agua que cae del cielo, o como polvo en las balanzas le son estimadas. De hecho, estaba pensando un poquito en estos imperios. Egipto, ¿no? Con las 10 plagas. ¿Qué le dijo los siervos de Faraón? Cuando ya estaba acabando ya, incluso no sé si era antes o después, no, sería justo antes de la muerte de los primogénitos, en los cuales les dijo, ¿no sabes que Egipto está destruido? Deja ir a su pueblo, deja ir al pueblo para que sirva a su Dios en el desierto. Siglos más tarde, os acordáis, ¿verdad? También, un rey paseaba por su palacio esplendoroso. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Diciendo, no sé, esta es la casa real, la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi nombre. En ese momento descendió una voz del Altísimo y le dijo, a ti, Nabucodonosor, te he quitado el reino. Y con ello fue echado 7 años pastando con las bestias. Ese mismo Dios que subyuga a las naciones, los imperios y los pueblos vino a estar en el establo de Belén, acostado y envuelto en pañales. Se ha mencionado hoy también en las oraciones. También el bebé que tenía María recostado en su regazo era el mismo Dios omnisciente, el mismo Dios omnipotente, el mismo Dios omnipresente. También de las profundidades del corazón y del alma. De hecho, el salmista, ¿os acordáis? En el 139 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y continúa, si hubiera los cielos, tú estarás allí. Si fuera en el estrado, abajo en el fondo del mar, en todo lugar está tu presencia. Dios como omnisciente, omnipresente y omnipotente. Luego lo vemos también al Señor mismo en su ministerio en la tierra, el mismo Dios que trajo el precioso y tremendo y maravilloso Evangelio del perdón. Podemos verle en el templo a los 12 años, hablando con los principales sacerdotes, con los ancianos, y quedaban sorprendidos. Podemos recordar el testimonio de Dios Padre en el bautismo, en su bautismo. Este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, y la presencia corporal del Espíritu Santo, dando testimonio de quién era el Hijo. Podemos ver también triunfantes sobre las tentaciones de Satanás en el desierto.
Su ministerio, el Cristo de Belén, predicando el Evangelio, sanando cojos, ciegos, predicando para el alma, sanando el cuerpo, y vemos el ungido del Señor proveyendo para el corazón del hombre que está muerto en delitos y pecados. Y vemos su ministerio triunfando en la cruz. Consumado es, dijo el Señor. Es el mismo niño que estaba en la cuna. Consumado es. Triunfante sobre los acusadores. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, que decía. Triunfante sobre la muerte. O sea, a uno se le nubla el entendimiento, sí que estuvo en un pesebre, pero se le nubla el entendimiento el pensar que estuvo muerto 3 días. O sea, uno se pone a pensar de que Dios estuvo dispuesto a estar muerto porque te ama. ¿Qué palabras podemos decir al respecto? Solo adoración y alabanza. Y triunfante sobre la muerte, porque, como dijo el ángel a esa mujer, venid, no está, pues ha resucitado de entre los muertos, y ahora tenemos que elevar la mirada con los ojos de la fe, sentado a la diestra de Dios Padre. Y ya no en un pesebre, ya no en una cruz, ya no en un sepulcro, sino resucitado, intercediendo por cada una de las almas delante de Dios Padre. De Dios Padre, Dios mismo, el Redentor de nuestra alma. Por último, entre otras muchas cosas, el mismo bebé que estaba en ese establo, aquel mismo bebé, era el mismo Dios del libro del Apocalipsis. Madre mía. Dice Juan, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, y lo describe de la siguiente manera. Dice, cabalgando sobre un caballo blanco. Dice, y leo literalmente, ceñido con un cinto de oro, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, de su boca saliendo la espada de doble filo, su rostro como el sol cuando resplandece, su nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya no como cordero que estaba para ir al matadero, sino como rey, como el león de la tribu de Judá. Ese Dios del Apocalipsis es el mismo bebé de Belén. Hermanos, este mismo Dios y único verdadero Señor, absoluto de todo, es lo que nos narra el texto de esta mañana. En Lucas capítulo 2, versículo 7. De la grandeza y magnificencia de Dios a la humildad del establo. Así que vayamos ahora al establo. ¿Qué nos dice el establo? ¿Qué podemos aprender del establo? Primeramente, el establo de Belén nos dice que siendo Dios eterno, se hizo hombre. Se hizo hombre. Nos dice el pasaje, y dio a luz a su hijo primogénito. Eso, Isaías 7:14, ¿no? Por tanto, el Señor mismo da la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué continúa diciendo el establo de Belén? Que Dios se hizo hombre, pero que también se vistió de humildad. Dios se hizo hombre y Dios se vistió de humildad. Fue acostado en un pesebre y fue envuelto en pañales. ¿Y qué mayor humildad y sencillez que ver un bebé envuelto en pañales? Pues esa imagen quedó grabada seguro en aquellos pastores de Belén. O sea, esto os servirá de señal. Quizá humanamente esperaríamos señales impresionantes, ¿no? Esta es la señal que te doy. Que ese bebé
está ahí y es Dios y está ahí acostado envuelto en pañales. Una señal con consistencia. ¿A quién se le ocurriría poner un bebé en un establo? Yo creo que solamente al Señor. Al Señor. El Dios eterno se vistió de humildad y el establo de Belén nos habla de que el Dios Altísimo no se vistió de ropas reales, sino de ropas humanas, lo más humilde que puede haber. Ahora bien, ¿qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar donde comen los animales. Un pesebre es un lugar en lo cual, pues, evidentemente no había lienzos reales ni ropas de bebé de ningún rey. Había paja y quizás excrementos de animales. Quizá José y María limpiarían un poquito el lugar donde fue puesto el Señor. Pero no dejaba de ser un pesebre. No dejaba de ser un pesebre. Y el Dios eterno se vistió de humildad, pero que también dejó su trono en los cielos. ¿Qué pasaje nos viene a la mente? Filipenses 2, ¿verdad? No estimó a ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, y hasta lo sumo era la muerte de cruz. La muerte de cruz. El Señor dejó su trono. Nos dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y lo acostó en un pesebre. Y acabando el texto, antes de llegar a la conclusión, el Dios eterno no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Yo creo que no había lugar digno, no hay lugar digno en todo el mundo que sea digno para que fuese puesto el Señor. Y fue puesto en un establo. No había lugar digno en ningún palacio real, por todo el lugar armado que pueda estar. No había sitio, lugar en cualquier sitio de privilegio. El lugar de privilegio que el Señor escogió fue la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y continúa en Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, continúa la humildad, la humildad, la humildad. Y el Dios eterno no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Y el texto nos dice, lo pusieron en un pesebre envuelto en pañales porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que la grandeza de Dios es manifestada en el establo de Belén. En el establo de Belén. Y con ello llegamos a la conclusión y nos preguntamos ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto el Señor? Lo hizo porque me ama. Me ama como nadie jamás pueda amarme. Como nadie jamás te pueda amar. Por eso lo hizo el Señor. Por amor. Por su amor, por su gracia y por su misericordia. Y con ello nos trajo el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Notad, hermanos, desde los lugares celestiales de la eternidad vino y pasó por el establo de Belén. Del establo de Belén cogió y fue a la cruz del Calvario. De la cruz del Calvario lo quitaron las manos piadosas de José de Arimatea y Nicodemo y los pusieron en un sepulcro, en el sepulcro en el cual estaba destinado para José de Arimatea, que posiblemente luego, evidentemente, lo usaría en su muerte. Pero el sepulcro no era para Jesús, era para José de Arimatea. Y Jesús yació en el sepulcro 3 días y 3 noches, para luego del sepulcro resucitado subir a la diestra de Dios Padre y proveer con ello redención, salvación, perdón y la vida eterna. Hermanos, esto es la obra de amor de la Navidad. Ni más ni menos, con toda su solemnidad de Dios, pero a la vez con la sencillez de un establo, allí en Belén de Judea. Y la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el mensaje de Navidad? Si somos creyentes, que yo creo que sí,
que somos creyentes, todos aquí, en esta mañana, pues vamos a adorarle, ¿verdad? Vamos a juntarnos con aquellas huestes celestiales en las cuales decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bendito sea el Dios de Israel, decía Zacarías, que nos ha visitado y nos ha provisto de un poderoso Salvador. Adoración y alabanza. Pero no nos quedemos con eso, no seamos egoístas. Compartámoslo. Evangelicemos. Familia, amigos, gente de la calle, en el cual ahora la Navidad está totalmente loca y desquiciada, pero el profundo sentido de la Navidad está manifestada en aquel establo de Belén, para consumada en la cruz del Calvario. Para acabar, la Escritura lo resume de la siguiente manera. El apóstol Pablo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros, juntamente con el apóstol Pablo, diciéndolo él, somos los primeros. Tú, yo, todos los que hemos pasado de muerte a vida, todos aquellos que no han recibido a Cristo, el mayor de los pecadores somos cada uno de nosotros, porque el más mínimo pecado, si se puede decir de alguna manera, nos lleva a la gran condenación eterna en el infierno. Así que somos todos y cada uno de los seres humanos los primeros de los pecadores. Tú y yo, el primero. Por tanto, continúa en el versículo 17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Así que recuerda, hermano, lo que hizo el Señor. Recuerda el establo de Belén. Recuerda aquel niño que nos fue nacido, puesto en pañales, acostado en un pesebre. Pero no nos olvidemos de aquel hijo que nos fue entregado para luego ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para darnos perdón y redención. Y dio a luz a su hijo y lo puso en un pesebre y lo envolvió en pañales porque no había lugar para ellos en el mesón. Que el Señor os bendiga grandemente, hermanos, y de todo corazón os deseo pues una feliz Navidad para todos. Que el Señor os bendiga.